Ahí sí. Bueno, primero que todo, agradecido completamente de lo que Dios está haciendo. La verdad es que, espiritualmente hablando, se comprende que hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Y la verdad es que, ahora, no sé ni hablar de esto, pero yo desde el 2020 me inquietó a estudiar muchos de estos temas de contingencia, de pandemia, de incendio. Y la verdad es que, bueno, Dios nos permite por alguna razón que a veces desconocemos, pero por otro lado entendemos que estas son instancias para darnos cuenta si efectivamente dependemos de Dios, si realmente nuestra confianza está firme en las cosas del Padre. Y yo creo que después de esa tormenta o de esa situación de tribulación, o no sé, nuestra fe se mantiene aún más fuerte. Y estoy firmemente en esa convicción. Cómo Dios permite estas situaciones para que nuestra fe se fortalezca y nuestra confianza aumente. Hay una parte ahí en Corintios donde dice que nuestra confianza en otra versión es débil. Sin embargo, cuando permanecemos firmes en el llamado de Dios, nuestra fe, nuestra obediencia en Él aumenta. Entonces, qué tremendo, porque eso nos da seguridad, confianza de que solamente en nuestro amado Dios tenemos la seguridad. Y es tremendo porque a todos nos está llamando. A todos nos hace nuevamente un llamado y decirte: aquí estoy, amado, amada hija. Amén. Confiamos plenamente de que la soberanía de Dios está sobre nosotros. Nunca se apartará esa soberanía de nosotros. Y depende de Dios, no depende de nosotros. Es hermoso cuando vamos a Dios, cuando hacemos cosas para Él, pero es mucho más hermoso cuando entendemos que nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Qué tremendo. Y la verdad es que, bueno, hoy día me gustaría hablar acerca de un tema interesante que me gustó mucho durante la semana, que es acerca de los valores que uno tiene de formación. A veces uno dice: esta persona tiene valores, esta persona realmente ama a Dios. Entonces, sería bueno verlo de un contexto espiritual y bíblico. Para eso, me gustaría que fuéramos a Éxodo 20, pasaje conocidísimo. Amén. Amén. ¿Estamos a ello? Entonces, en Éxodo 1 al 17. Amén. Dice, de los 10 mandamientos: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan, o decir, obedecen a mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, para que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Amén? Amén. Qué tremendo. ¿Saben algo? Estos 10 mandamientos son tan maravillosos, puesto que lo que estaba haciendo nuestro amado Padre al entregarnos su palabra, sabemos que es entregarnos su voluntad, pero en un contexto más profundo. Y si vamos en dirección a la maravillosa alabanza que estábamos escuchando, lo que realmente Dios estaba haciendo era entregarnos su propio corazón. Nos estaba mostrando cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, qué hermoso entender que estas palabras fueron escritas con el sello de Dios y son la instrucción para nuestra vida. Y además, estas mismas enseñanzas con ese fundamento tan maravilloso que Dios le dio a su pueblo de Israel de aquel entonces, que sabemos que en su momento también cayó en idolatría, tuvo situaciones difíciles y adversas sobre el desierto, porque había diferentes personalidades y muchas situaciones que estaban en contra de la voluntad de Dios. Aconteció después el becerro de oro, hubo la desobediencia y por consiguiente muchas situaciones ocurrieron. Sin embargo, hay un acontecimiento similar que ocurre después en el libro de Mateo cuando viene Jesucristo y nos habla de las bienaventuranzas, que es algo similar en relación a lo que Dios hizo al entregarle a su pueblo los 10 mandamientos. Amén. Entonces, con ese mismo propósito, me gustaría que fuésemos ahora a Mateo 5. Y acá lo que está haciendo nuestro amado Dios es ratificar o confirmar los mandamientos del Eterno. Qué tremendo, cuando habla del sermón de las bienaventuranzas. Y en este momento, cuando a nuestro amado Señor ya lo seguían sus discípulos, dice que viendo él a la multitud, ¿qué hizo? Subió a un monte. Pregunta, ¿dónde Moisés fue a recibir los mandamientos? Arriba del monte. Es una escena muy similar en algunas cosas, y nos damos cuenta que él subió a un monte, pero a diferencia de Moisés, él subió con la multitud a buscar la palabra para que él entregara ese mensaje maravilloso a la multitud. O sea, nos integró a todos para que todos escucharan este maravilloso mensaje. Entonces, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado, amén, los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, miren, los que lloran, los que están con pena, con tristeza, desamparados, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y hemos visto cómo Dios consuela los corazones de sus hijos cuando hay necesidad. Qué tremenda revelación y qué maravilloso aferrarnos de las palabras que dijo nuestro amado Señor. Entonces dice, bienaventurado. Ya vamos a entender qué es eso. Bienaventurado, lo nuevo nuevamente, los pobres en espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué estaban buscando los israelitas? Llegar a la tierra prometida en base a la promesa de Dios. Amén. Qué tremendo. Entonces, en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Eso es lo que provoca la palabra. O sea, es en lo único donde nos podemos aferrar y sentirnos dichosos de este alimento espiritual. Amén, qué tremendo, porque sabemos que acá está la verdad y la seguridad en todas las cosas para nuestra vida. Amados, acá está nuestro manual. En todo lo que podamos hacer, la Biblia es nuestra principal autoridad. Amén, qué tremenda autoridad, qué realidad más grande. Y dice en el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque por mi causa os vituperian, persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que vinieron antes de vosotros. Amén. Nos damos cuenta la tremenda palabra que nuestro amado Dios, a través de su Hijo, nos está revelando. Es tremendo comprender esta sabiduría. ¿Cuán sabiduría, amados, tenía nuestro Señor? Los conocía tanto a sus discípulos. Y me encanta porque más adelante Él menciona que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. O sea, nunca, por más difícil que sea la situación actual, se ha olvidado de nuestra situación. Él conoce nuestra situación en cada punto, en cada minuto de nuestra vida. Amén. Lo cree perfecto, maravilloso. Ese creer es parte de la obediencia. Me encanta, hermana, porque tenemos que aferrarnos a la vida eterna, que es poner en práctica y en obediencia a su palabra. Y Él es el que nos instruye como maestro. Ese significado de maestro nos enseña a caminar en su palabra, a caminar en obediencia. Amén. Qué maravilloso. Ahora, la palabra bienaventurado tiene un significado potente. Dice, en el griego se define de la siguiente forma: es un estado de gozo, pero de una exaltación, de un estado permanente. Es decir, que no depende de las circunstancias que uno puede atravesar en la vida. A veces, wow, a mí me pasa que cuando hay situaciones en la vida que uno está viviendo momentos significativos de uno se pone feliz, un cumpleaños, una celebración, una buena nota de un estudiante, en mi caso. Sin embargo, es un estado perpetuo de felicidad. Y ahí donde Pablo en una ocasión dice, di al débil, fuerte soy. Y no se refiere que seamos débiles en cuanto a nuestra condición, sino que cuando estemos en la dificultad, permanezcamos firmes con un espíritu gozoso, como lo hizo Job y así muchos hombres de la Biblia que permanecieron firmes en la confianza del Eterno, de lo que Dios le estaba entregando. Entonces, yo creo que eso es lo mejor. Incluso me acuerdo cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados y después fueron marginados, los golpearon y salieron y estaban pero gozosos, porque no se sentían dignos de haber sido golpeados o haber sido ofeteados, de haberla pasado mal por causa de transmitir este evangelio. Y de la misma forma Pablo en una vez menciona y dice, oye, no solamente es un privilegio conocer a Dios, sino que también padecer persecución por causa de su palabra. Y así lo explica nuestro amado Señor, y cumplió esa promesa. ¿Quién de los apóstoles no sufrió persecución alguna? Y quizás no lo sé, si Dios nos estará preparando para un acontecimiento como tal. Pero lo que Él quiere sí de nosotros es que nuestra fe permanezca intacta. Amados, no flaquemos nunca de la fe, que corresponde a la obediencia constante de sus promesas. Amén. Si Él fue fiel con nosotros, entonces nosotros podemos serle fiel. Si Él nos amó primero, entonces le podemos amar con libertad y confiar y aferrarnos firmemente a su palabra. Amén. Tremendo. Eso es lo que Dios dice y lo creemos por fe. Amén. Maravilloso. ¿Qué más? Cuando hablamos de bienaventuranza, también nos referimos a lo siguiente. Es un gozo exaltado, maravilloso. El bienaventurado viene del vocablo que se define a alguien mucho más que feliz. Y además es alguien que practica el gozo mismo de Dios. O sea, yo creo que a Dios le fascina, o sea, es una bendición y es un gozo vernos a nosotros reunidos. Hay un salmo que dice que bienaventurado y qué delicioso ver a los hermanos juntos. Eso es algo que sale del corazón de Dios. Y ese mismo deseo y anhelo que Dios ve es el deseo que anhela para que nosotros sintamos también en la congregación, que nos sintamos a gusto unos con otros. ¡Qué maravilla! Es un privilegio tremendo. Amén. Ahora, amados, respecto a las bienaventuranzas, la verdad es que estudiando este tema es bastante interesante porque en primer lugar dice que la primera bienaventuranza dice los pobres en espíritu. Y me llama la atención porque habla de la palabra espíritu. Y sabemos que lo que primero tenemos que cuidar y mantener firme es nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar de alguna forma saludable en todo aspecto. Y uno se pregunta, ¿cómo está mi vida espiritual? Y desde ahí vienen todas las demás, o se extraen todas las otras bienaventuranzas. Similar a lo que pasa con los frutos del espíritu, donde el amor contiene todos los demás. Entonces, es interesante, puesto que siempre nuestra vida espiritual tiene que estar en plena comunión con Dios. Amén. Eso es lo que nunca se puede desconectar. Nos pueden faltar muchas cosas de la vida, pero nunca
me puedo desconectar en el espíritu con Dios. Nunca. Es algo que necesito procurar siempre mantener firme en relación con mi Padre. Entonces, en primer lugar dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, hay que entender que eso es lo más significativo, pero cuando después nos vamos acercando más abajo, cuando dice bienaventurados los que lloran, la verdad es que es algo súper íntimo esto. Yo creo que ¿quién no ha llorado en la intimidad? O en alguna situación difícil. A veces estamos felices, pero a veces necesitamos llegar a la casa a llorar. Me ha pasado muchas veces, y no por hipocresía, no, porque son momentos íntimos, únicos, que a veces uno necesita simplemente desahogarse con Dios. Y es un momento tan rico y tan único que uno como hijo de Dios debería experimentarlo siempre. Porque es una necesidad de decirle, Señor, esta es mi situación y quiero ser honesto delante de ti. Así lo hacía el rey David cuando de guata estaba pidiendo perdón por su transgresión y decía, aquí está mi corazón, oh Dios. Quizás durante todo Israel me considera como el mejor de los mejores, pero mira quién soy yo. Esta es mi humanidad. Y así es como nuestro Padre quiere que nosotros humillemos nuestra humanidad ante Dios en todo momento. Que seamos sinceros delante de Dios, ante su presencia. Entonces, amados, qué hermoso comprender que necesitamos muchas veces ese tiempo, amado, de intimidad. Es crucial ser honesto con Dios en todo momento. Por eso, Él te dice, bienaventurado, gózate. Yo sé que necesitas llorar, necesitas derramar lágrimas por muchas situaciones de tu vida, pero acá nuestro amado Señor nos dice aún bienaventurado. No hay nada, no hay ningún momento en tu vida, amado, que no quede sin consolación. Me encanta cuando la palabra dice por ahí que Él vino para edificar en cuanto al profeta o el ministerio del profeta, edificar, exhortar y por último consolar. Él quiere consolar nuestros corazones en todo momento, amado. Entonces, en eso mismo, más adelante dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que estaba buscando Israel, la promesa que se le dio a Israel. Entonces, cuando habla de la mansedumbre, nos estamos refiriendo al carácter. Una de las transgresiones que Moisés cometió con Aarón por causa de que no visitó la tierra prometida fue la desobediencia, pero en consecuencia fue por causa de su carácter en ese momento. La mansedumbre tiene mucha relación con el carácter de cada persona. ¿Por qué lo manifiesto con mucha importancia? Porque claro, yo creo de todo corazón que hay un llamado para todos nosotros, que Dios nos escogió con un propósito. Pero saben que es muy importante mantener presente que nuestro testimonio tiene que ser tan significativo para el resto, para Dios y para todos, al punto de que el carácter tiene que ser súper importante. Porque podemos tener un llamado, visión, buenas ideas, pero si tengo mal carácter, a veces puedo estropearlo todo. A veces necesito tomar conciencia de quién soy primeramente y ver si mi carácter va de acuerdo al carácter de Cristo. Entonces eso es importante. Lo he visto en muchas situaciones y quizás varios hombres de Dios tuvieron dificultad en la forma de cómo se expresaron con su carácter. Entonces Dios habla de la parte espiritual. Dios nos comprende en la etapa donde estamos atribulados y necesitamos llorar. Pero posterior a esa etapa hay un momento donde Dios trabaja tu carácter y lo comienza a moldear. Comienza a trabajar todas aquellas situaciones que en mi vida me entorpecen al punto de que mi carácter se va conduciendo al carácter de Cristo. Amén. Así es como Dios trabaja en todo cuanto corresponda mi vida personal, porque soy una ofrenda para Dios. Amén. Por esa parte, qué tremendo. Entonces dice, más adelante, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y ahora la justicia habla netamente del crecimiento espiritual. Hay una etapa que comienza desde el principio, donde Dios lo trata en la parte espiritual, uno es tratado también en la intimidad, llorando ahí en la presencia de Dios. Dios comienza a tratar el carácter y por último Dios comienza a darte un crecimiento espiritual. La justicia es nada más y nada menos entender su palabra, entender a Dios, los decretos del Padre y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Y hallar la felicidad, pero siempre en la voluntad de Dios. Amén.
Ese es el propósito de Dios cuando Dios nos dio su mandamiento, cuando nuestro amado Señor nos ratifica, nos confirma a través de esta palabra del Sermón del Monte, nos da a entender que su único propósito a nosotros es guiarnos conforme a su propia voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Lo creemos de todo corazón. No hay nada más perfecto y delicioso que la voluntad de Dios. A veces sufrimos, lo pasamos mal, pero sabemos en nuestro corazón, en la intimidad, que realmente, aunque nos duele en la carne, lo estamos haciendo bien porque estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios y eso nos mantiene estables y seguros en la decisión que estamos tomando. Amén. Qué tremendo cómo Dios respalda a sus hijos y se responde a sí mismo de su voluntad. Amén. Qué maravilloso. Amén. Ahora bien, comprendiendo el pueblo de Israel, lamentablemente, tenían un objetivo que era llegar a la tierra prometida. Sin embargo, había una situación compleja, puesto que lamentablemente sus valores eran completamente difíciles de sobrellevar. Había mal carácter, no había justicia, eran insolentes con Dios y había muchas crispaciones entre ellos mismos como hermanos. Entonces, entendemos que puede existir, como el pueblo de Israel, un pueblo que tenía metas en comunes, como llegar a la tierra prometida, pero por otra parte, tenían valores diferentes. O sea, no esperemos que exista crecimiento en nuestra vida, aunque sabemos hacia dónde Dios nos está proyectando, pero si tenemos un valor diferente, lamentablemente nunca podremos avanzar. ¿Cómo vamos a estar andando dos si no estamos de acuerdo? Amén. Eso es muy significativo e importante. Además, importante de comprender en este tema es que muchas veces cuando llegan los tiempos difíciles que quizás estamos viviendo o hemos vivido mucho en nuestra vida, a veces los valores o la palabra de Dios es la que siempre nos mantiene unidos como familia. Yo creo que en esos momentos complejos donde uno necesita más estar en la iglesia, reunido con los hermanos, escuchando una palabra, que alguien te diga, ¿puedo orar por usted? Es lo que nos fortalece en todo momento. Es juntarse en la familia, tener un momento de comunión, tomarse un tecito, no sé, pero me gusta ese momento rico en familia, donde uno puede compartir la vida personal con otra persona. Necesitamos, amados, ministrarnos los unos a los otros siempre. No perder esa intimidad, ese contacto, esa confianza que puede existir el uno con el otro. Amén. Y eso siempre se ve cuando hay valores establecidos en la palabra de Dios. Cuando tengo mis valores claros, que no me voy de acuerdo al ritmo que va caminando el mundo. La palabra dice, el mundo va a pasar y sus deseos también. Y Pablo me aconseja, no te amoldes tus pensamientos conforme a los pensamientos del mundo, ni tampoco te dejes fluir por la corriente del príncipe de la potestad del aire que habita en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque siempre va a ser para destrucción. Y eso es lo que el diablo quiere, destruir tu propósito, tu ministerio, pero sabemos que no lo va a lograr. Estoy seguro que no, si ya somos más que vencedores, ahora, por la fe en Cristo Jesús, soy un más que vencedor. Amén. Lo creemos fielmente por la obra de Él. Soy justo no por mis méritos, sino por la obra de Él. Por eso soy declarado justo. Por eso soy declarado santo y apartado. Y esas promesas me pertenecen por fe. Amén. ¡Qué maravilla! Esa es la promesa de Dios. Ahora, también los valores en la palabra de Dios nos traen fundamento, estabilidad y convicción de nuestra vida. Miren, vamos a el mismo Mateo 7, 24 al 25, terminando este maravilloso relato. Me gustan los cierres que hace nuestro Señor amado, porque los cierra de una forma maravillosa. Después del Sermón del Monte, que son 3 capítulos, en los 2 cimientos, le puse como título esta parte, oidores y hacedores. Amén. Amén. Entonces, amados, en el versículo 24 del capítulo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más dice? Más y las hace. El que oye, pero además las hace, la obediencia. La obediencia es el verdadero significado de la fe. Amén. La fe sin obra de fe, muerta. Es importante actuar conforme al carácter de Cristo, conforme a la obediencia. Que realmente dice, yo amo a Dios, debe andar como Él anduvo.
Amén. Qué tremendo, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Wow. Que edificó su casa sobre la roca. Es decir, sobre Cristo. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre las palabras de nuestro amado Señor, sobre los valores de la palabra, sobre los valores de Cristo. Amén. Qué tremenda convicción y realidad. O sea, nada, ninguna cosa te puede separar del amor de Dios, que es en el fundamento, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo mismo que está acá. Él está diciendo, yo soy tu fortaleza, la fortaleza de mi vida. Él lo mantiene firme a pesar de la tribulación y la adversidad. Amado, como iglesia, nada les va a detener o sacar del propósito de Dios. Yo lo creo. Pero permanecer firme en lo que Él dice para ustedes, amados. Esa es la convicción de Dios. Qué tremenda realidad. Nunca nos dejará huérfanos. Eso lo dijo Jesús. Vendrá su espíritu, y habitará y nos va a enseñar toda justicia. Bienaventurados dicen los que tienen hambre y sed de justicia. Qué tremendo, es cierto. Por lo tanto, ellos permanecerán firmes y verán el rostro de Dios. Amén. Qué tremendo. Entonces, como lo decíamos, los valores de acuerdo a este pasaje no tienen ningún valor si no se ponen en práctica. De nada sirve conocer la palabra si no pongo en práctica su amor. Amén. Entonces, también habla referente a lo siguiente. Los valores, o una persona sin valor o que no conoce la palabra de Dios, para él, en este caso, en este contexto, todo es válido en su vida. Es decir, si nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que nos conviene y además lo que nos edifica. Entonces sabemos tomar buenas decisiones el día de mañana, dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos. Amados, Dios nos dio una conciencia para poder decidir sobre lo santo y lo profano, sobre lo que me va a bendecir o más allá de lo que me va a edificar a mí y además va a edificar a mi familia. Amén, porque cuando Dios habla o escoge o viene el mensaje de salvación, siempre lo hace para ti, pero para tu familia. Así sucedió en el libro de los Hechos. Nuestro amado Señor trabajó con las familias, también sucedió en el tiempo de Israel, siempre ha trabajado con las familias. Por eso, hoy en día, el diablo está tan ensimismado de destruir la familia. Qué terrible, a través de la identidad, lo escuché por ahí con la hermana, es verdad, y eso pasa. Lo veo muchas veces a diario en el colegio y es triste cuando ocurren o se manifiestan este tipo de situaciones. Y ahí es donde tenemos que pedir al Padre sabiduría para cómo enfrentar esta realidad. Y ahí mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y ser sincero, porque primeramente tengo que agradar a Dios. A Él debo agradar a pesar de mis amistades o incluso mis familiares. Amén. Esa, como dijo por ahí nuestro amado Señor en alguna oportunidad, que vino a poner espada y rivalidad entre los padres y los hijos. Bueno, eso se da cuando no están los mismos valores en alineación. Pero cuando los valores son los mismos y en una familia se practica y se crea la palabra, ¡wow! Es un ministerio poderoso. Amén. Y eso, de esa forma, nuestro amado Señor vino a unir a la familia a través de sus valores que están en la palabra. Amén. Cimentados en esta maravillosa verdad. Amén. Maravilloso. Amén. Los valores también, y esto es una cosa que yo creo que nos va a identificar mucho a nosotros, porque aquellos valores o creencias en la palabra atraen, sin querer queriendo, a personas con los mismos valores. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, necesitamos estar con personas como nosotros. O sea, yo necesito estar con una persona que cree en mi amado Señor. No sé por qué, parece que, no sé si acá cuando nos juntamos los jóvenes con alguien conversaba la otra vez, que a veces no me hallaba en mi grupo así de universidad o incluso de colegas. Había temas en común, sí, de colegio, de pedagogía, filete, pero en temas o en términos más espirituales que hay una necesidad mayor, no lo hay. Entonces, como grupo, como remanente, se necesita mucho esa conexión. Si yo tengo valores y convicciones que están en la palabra, necesito estar con personas que tengan las mismas convicciones.
porque me van a llevar hacia el mismo propósito. Era lo que Dios mismo quería desde el principio para Israel. Lo estableció o lo confirmó con Jesús y después, ya lo vamos a leer, lo ratificó con su iglesia. Entonces, qué tremendo entender que nos necesitamos como hermanos, como remanentes, permanecer firmes en lo que se estableció por parte de nuestro amado Señor. Amén. Sin querer, queriendo, no sé, hay gente que muchas veces viene a nosotros. Me ha pasado en algunas ocasiones que gente de repente donde voy me encuentro con un cristiano y sé que no es casualidad. En lugares que uno no espera, de hecho, pero aún así, Dios pone a la persona para decir, wow, realmente no estamos solos. Hay más personas que tenemos esta misma identidad y que buscamos realmente las cosas de Dios. Amén. Qué maravilloso. Qué tremendo. Y por último, amados, los valores nos definen y nos dan una identidad única en nuestro amado Señor. Hoy día, esta semana, con los jóvenes estábamos haciendo un tríptico de su nombre. Por ejemplo, una chica se llamaba Úrsula y comienza con U. Y ella me decía, ¿qué puedo poner en U? Algo que me identifica a mí. Y ella puso única. Y la verdad es que me llamó bastante la atención, porque me puse a pensar y claro, cada uno de nosotros es único para Dios. De verdad que lo tomé mucho, incluso lo ocupé de ejemplo para todos los cursos porque me gustó ese valor que se añadió, haciendo entender que ella realmente era única para Dios. Lo tenía claro. Y yo sé que ustedes también. Y que cada día tengamos claro que somos únicos para Dios. Amén, amado, esa fue la promesa y es la promesa del Padre para nosotros. Miren qué tremendo lo que dice Éxodo 19. Amén, vamos a Éxodo 19. Amén. En Éxodo 19, 5 dice, ¿cómo dice? Ahora pues, mi voz wow, ahí en lo personal se manifiesta realmente Dios al pueblo por primera vez como el Todopoderoso. Wow, y dice, miren, y se ratifica todo, o sea, toda la palabra tiene sentido en absoluto cuando dice, ahora pues, si oíres mi voz, es decir, los oidores, y guardares mi pacto, es decir, los que ponen por obra mi palabra, lo mismo que habló nuestro amado Señor, wow, vosotros seréis mi especial tesoro, o sea, alguien único para Dios. Lo mismo que decía nuestro amado Señor, alguien único para Dios, si oyeres hoy mi voz y ponéis en práctica mi pacto, mi palabra, vosotros, el pueblo, la iglesia, seréis mi especial tesoro. ¡Wow! Sobre todos los pueblos de la tierra, amén, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Él es el dueño de la tierra y de su iglesia que le pertenece. Y la lavó, la limpió para presentarla limpia, pura, sin ningún acto pecaminoso. Amén. Ya no hay culpa alguna que nos pueda condenar. Amados, vivimos en libertad, vivimos en confianza, en seguridad. Hoy hablamos tanto de libertad, hoy en día se habla tanto de ese término, pero esta es la verdadera libertad, la vida de la iglesia, amado. Qué tremenda revelación. Y miren, en el Éxodo habló su palabra. Con nuestro amado Señor confirma la palabra por parte del Eterno. Pero ¿qué ocurre en Hechos 2? Vamos a Hechos 2. En Hechos 2, él decía la palabra en Éxodo, si guardáis mi pacto, y acá nuestro amado Señor renueva este maravilloso pacto. Entonces, miren qué tremendo el 2.1. Si dice, amén. Amén. En Hechos 2.1, y me encanta cómo comienza porque dice, cuando llegó el día, o la fiesta de Pentecostés, o la de Shavuot, estaban todos, ¿cómo estaban? Estaban juntos. Unánime. ¿Qué es unánime? Como uno como todo. Un todo.
una identidad, una esencia, un valor. Amén. Wow. Entonces estaban todos juntos en un lugar, pero además estaban unánimes. Estaban en un mismo sentir. Es el propósito de Dios para la iglesia, que estén reunidos, pero mucho más rico, cuando estén en un mismo sentir. Cuando están todos adorando al Padre con un mismo propósito. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, estar juntos, pero con un mismo propósito. Hacia una misma meta, la tierra prometida como Israel. Esa tierra que estará y que estamos esperando la venida de nuestro Señor. ¡Qué tremenda promesa! Y estaban unidos, unánimes juntos, y en ese momento, en ese estado, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa, o sea, todo este lugar donde estaban sentaditos. Amén, donde estaban sentados. Y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sin excepción sobre cada uno de ellos. Y fueron, de nuevo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron en ese tiempo a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daban que hablase. O sea, todos, amados, fueron llenos de su Espíritu, de su justicia, de su amor, de su valor, de su identidad, por causa de estar unánimes juntos en un mismo lugar, en un mismo sentir, alabando a Dios, porque después hay testimonio que la gente lo miraba y wow, la gente se admiraba de ellos, porque estaban unánimes, constantes en la oración. Perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles y se mantenían firmes en la oración y en la predicación de la palabra. ¡Wow! Y termina diciendo el 11 que los cretenses árabes, algunas personas de que fueron a Jerusalén, decían: les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. ¡Wow! Las maravillas de Dios. Las bienaventuranzas, los mandamientos, la palabra y el corazón de Dios. Como Dios los sacó de brazos fuertes del tiempo de los egipcios, caminaron por el desierto y hoy estamos acá comprendiendo esta gran verdad de su palabra. Qué tremenda, cómo nos llevó esta realidad con el único propósito que conozcamos más a Dios a través de su iglesia. Amén. Amén, amado. ¿Me permite orar por usted? Pongámonos de pie. Amén. Amén. Gracias, Dios mío, por este momento maravilloso, por cada uno de mis hermanos, hermanas. Gracias porque tu palabra es preciosa y es perfecta. Tú lo dijiste, tu palabra permanece para siempre. Tu palabra nunca perecerá y tu iglesia prevalecerá. Gracias, amado Dios, te agradecemos por todo lo que estás haciendo en cada vida de cada hermano. Sabemos que han sido días difíciles, días de necesidad, días donde muchas veces enfrentamos situaciones que quizás no hacen perder la fuerza, pero tú eres más que vencedor en nosotros. Como dice una canción, queremos levantar nuestras manos, nuestro corazón, aunque tengamos miles de problemas. Sabemos, Dios mío, de que tu Espíritu estará siempre sobre nosotros. Yo te pido, Padre, en esta hora que tú bendigas a tu pueblo, que sigas consolando esos corazones que han sido quizás pasados por tribulación, que están adoloridos, que están atribulados, que están desesperados todavía. Amado Padre, te ruego que tú los fortalezcas, que le des nueva fuerza al caído como las águilas, Señor, que se renueven en ti y se aferren a tu promesa. En que en cada momento sepan que solamente tú eres el que trae el poder para vencer. Gracias, bendito Padre, sé bendiciendo a cada hermano en este lugar, que ninguno sea parte de tu palabra, sino que permanezcan firmes en tu propósito. Gracias, Dios mío, guárdalos como la niña de tus ojos, Señor, como tus ovejas, como aquellos que están ahí siempre en tu rebaño, amado Dios. Gracias por ellos, que cada uno desarrolle ese don, desarrolle ese propósito, desarrolle esa gracia, esa administración tuya para ponerla por obra. Muchas gracias, bendito Padre. Eres tú, Dios todopoderoso, y te pedimos que tu presencia se mantenga siempre en este lugar. Amén. Gracias, bendito Padre, en el dulce nombre de nuestro amado Señor. Amén y amén. Amén, amén, amados. Dios les bendiga. Como siempre, un gusto estar con ustedes y amén. Seguimos alabando al Señor. Amén. Amén.